Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Por qué danzaba? ¿Para qué lo hacía? Pero sobre todo, y algo muy importante que vamos a aprender, es lo mismo las intenciones que la obediencia. Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 6. Qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo vas con tu propósito de estudiar la Biblia todos los días? Espero que muy bien. Por favor, abre la Biblia, comprométete, porque eso es lo que hace falta, compromiso. Y el compromiso es hacer algo a pesar de que puedes, no puedes, tienes tiempo, no lo tienes, o quieres o no quieres. El compromiso nos lleva a cumplir nuestras metas. Así que vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos presenta una de las acciones que hizo David, ya que es rey de todo Israel. Algo que quiero que subrayes es que esta misma historia la vamos a estudiar en Primero de Crónicas, es decir, el próximo libro que vamos a estudiar, vamos a ampliar esta historia. Y aunque aquí yo te voy a dar un poquito de datos de la historia completa, no todo lo vamos a ver porque es bueno que cada día pues leamos lo que nos corresponde, ¿verdad? Muy bien, ¿qué van a hacer? Bueno, dice el versículo número 1 que David buscó a 30,000 escogidos de Israel, es decir, no fue solo. ¿A dónde fue? Dice aquí en el versículo 2 que fue a Baalá de Judá. Esto no es otra cosa que Kiriat Jearim. Te recuerdo un poquito, ¿recuerdas que habíamos estudiado de cuando los filisteos capturaron el arca, se la llevaron y después de las plagas y tumores, ellos la devolvieron y quedó aquí en Kiriat Jearim? Allí estuvo por lo menos 70 años, ahí estuvo. Ahora fue tiempo de ir a buscarla. David tenía un entusiasmo muy grande. Dice el versículo 3 que llevaron un carro nuevo y allí la pusieron y la traían. ¿Quiénes venían dirigiendo? Venía Usa y Ahío. Ellos eran hijos de Abinadab, es decir, ellos básicamente crecieron viendo que el arca estaba en su casa. Ellos guiaban el carro. El versículo número 5 dice que David y toda la casa de Israel venían danzando delante de Jehová con toda clase de instrumentos de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, esta era una procesión extraordinaria, muchísima gente con música. Se sabe que para esta época ya por lo menos había 1000 años de conocimiento de la música, de los instrumentos. De hecho, estos instrumentos pues no nacieron en Israel, se conocieron de otros lados. Así que la música, el carro nuevo, todo venía con un entusiasmo muy, muy grande. Sin embargo, el versículo número 6 nos deja pensando qué pasó. A la primera lectura uno dice, ¿por qué sucedió esto? Dice que llegaron a una era, es básicamente como a un campo, en esta era de Nacón. Allí Usa, uno de los hijos, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes estaban tropezando. El versículo 7 dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. La pregunta es, ¿por qué murió? Uno trata de imaginarte, uno no entiende por qué sucedió. Todos venían muy contentos, muy felices, danzando con mucha música, con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque finalmente el arca sería llevada a un lugar más digno. ¿Y por qué este hombre aparentemente por el tropezar de estos bueyes y el arca se va a caer y él al meter la mano, ¿por qué se muere? Mis amigos, creo que esto es uno de los capítulos que nos dejan profundas lecciones para reflexionar, profundas lecciones para pensar y evaluar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, nosotros leímos en Deuteronomio, si no mal recuerdo, como en el capítulo número 4, leímos que la orden es que el arca no debía ser transportada en ningún animal ni carro, sino debería ser llevada cargando por los levitas. Y de hecho, si te acuerdas, leíamos también en Deuteronomios que los levitas se dividieron en 3 familias y cada una de las familias de estos grupos tenían una tarea específica. De hecho, los únicos que cargaban el arca eran los de Coat o los coatitas.
Ellos eran los únicos, pero aún ellos no tocaban los instrumentos o los accesorios del santuario. Los sacerdotes eran los únicos que guardaban todo, lo acomodaban todo. Eran los únicos, los sacerdotes. Y una vez que ya todo estaba listo, entonces los levitas, cada uno hacía lo que le tocaba o transportaba lo que le tocaba, y los coatitas eran los que cargaban de una manera muy especial. Entonces, no era la forma. David tenía todas las buenas intenciones. David tenía todos los mejores deseos. Su plan era bueno. Pero mis amigos, este capítulo nos deja una profunda lección. No solamente las intenciones y los deseos son necesarios. Hay que aprender a obedecer. Hay que obedecer. El plan de Dios estaba bien claro en Deuteronomios, y Deuteronomios había dicho que cuando hubiera un rey que Dios hubiera puesto, ese rey debería tener una copia de la palabra de Dios y estarla estudiando todos los días para aplicar la ley de Dios. Lo que vemos aquí, mis amigos, es que no es suficiente. Dios no se evalúa conforme a la luz que nosotros tenemos. Porque si te acuerdas, los filisteos ellos sí pusieron el arca sobre un carro nuevo, sobre una yunta en este caso de vacas que tenían sus becerritos, ¿te acuerdas? Y guardaron a los becerritos y soltaron a las 2 vacas, y ellas se fueron y fueron ni un lado a otro, llegaron hasta este lugar, y con esto ellos se dieron cuenta que era Dios quien guiaba esto. Pero el pueblo de Israel, David y todos ellos sabían cómo deberían haber sido las cosas y no las hicieron como deberían haberlas hecho. Así que, mis amigos, con todas las buenas intenciones, con todos los buenos deseos, con toda la música que ellos tenían y con todo el entusiasmo de danzar, no era suficiente si ellos no obedecían lo que Dios había establecido. Y esto me parece muy valioso, porque es para que nosotros nos podamos evaluar. Muchas veces nosotros decimos que tengo buenas intenciones, es que tengo buenos deseos, sí, pero si no buscamos, no leemos la Biblia y no obedecemos lo que la Biblia dice, a pesar de que lo leemos claramente, entonces Dios no puede bendecirnos como quisiera y no puede aprobar nuestra adoración, no puede aprobar nuestro entusiasmo, no puede aprobar nuestros planes si en ellos falta la obediencia. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. Estos jóvenes, o no sabemos bien qué edad tenían, Usa y Ahío, que habían crecido con el arca en su casa, ellos llegaron principalmente en este caso Usa, llegaron a ver el arca como algo tan natural, tan cotidiano, que no lo pensó. Se le había olvidado que esto era algo muy sagrado y no podía tocarlo. Él tuvo un pecado, el pecado de no darle el valor a las cosas sagradas, el valor a las cosas que tenían. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado, lo había visto tanto, había estado en su casa y había estado familiarizado tanto con esto que ya no le dio el valor que tenía. Nuevamente, estos 2 errores no son cometidos por aquellos que les decimos están perdidos o son personas paganas. No, estos 2 errores se cometen en aquellos que leemos la Biblia, en aquellos que vamos a una iglesia, en aquellos que tratamos de buscar a Dios. Podemos cometer estos 2 errores. ¿Qué sucedió? Aquí hay muchísimo que aprender, pero no nos va a dar el tiempo. ¿Qué sucedió? David dice que se entristeció mucho, versículo 8. Los que analizan esto consideran que David se entristeció en primer lugar porque dijo: esto es mucho más sagrado de lo que yo entendí, no le di el respeto y el valor que tiene. Y en segundo lugar, dice el versículo 9, que tuvo miedo, porque dijo: ¿cómo vamos a traer el arca? El miedo y la tristeza vinieron también de darse cuenta que si ese hombre murió por un error, por sus pecados, y él también los tenía. Entonces se suspendió todo, ya no siguieron y el arca la dejaron en la casa de Obed-Edom. Pero ve el versículo 11, dice el versículo 11 que en la casa de Obed-Edom se quedó 3 meses y en su casa, una vez que llegó el arca, fue una bendición.
todo empezó a florecer, todo empezó a irle bien, fue una gran bendición. El arca llegó allí y fue no solo motivo de gozo para Obed-Edom, sino sobre todo de gran bendición. Y entonces lo que quedó claro, Dios al pasar esto les quiso decir, es que mi presencia no es para darte miedo, mi presencia no es para entristecerte y sobre todo mi presencia no es para que mueras. Mi presencia es para bendecirte y para que estés realmente feliz, pero tus intenciones no son suficientes, tus buenos deseos no son suficientes, tienes que obedecer. Y eso es lo que David entendió. Mis amigos, hay muchas veces, dentro del cristianismo, hay muchas controversias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos dejamos todo es que yo tengo buenas intenciones, pero a lo largo de todo lo que hemos leído la Biblia, nos hemos dado cuenta qué cosas Dios nos pide. Y para muchos se les hace difícil obedecer. Y para muchos dicen, es que eso es imposible. Es que eso es para los judíos, eso es para el Antiguo Testamento, eso ya pasó, eso es ser muy estricto, esto ya no se aplica hoy. Fíjate, hay muchos pretextos. Muchos pretextos para decir, eso ya no. Pero lo que realmente nosotros estamos haciendo es que yo tengo buenas intenciones, Dios ve mi corazón, Dios ve que yo no soy malo. No, es que no estamos hablando de malo, estamos hablando de que las buenas intenciones y los buenos deseos sí nos ayudan cuando obedecemos lo que Dios dice. Cuando David se dio cuenta que la presencia de Dios es para bendecirnos y es para darnos gozo, volvió a emprender el viaje, versículo número 13. Pero mira lo que dice aquí. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos. ¿Qué está diciendo? Ya no la llevaron en un carro. No era en un carro, era cargada, como ya lo explicamos. Era cargada. Entonces hicieron como Dios había dicho. Y el versículo número 13 también dice que hicieron un sacrificio de un buey y de un carnero. Eso nos los va a explicar más en Primera de Crónicas. Ahora él iba haciendo sacrificios. Iban matando, haciendo sacrificios de animales cada cierto tiempo. ¿Por qué? Para que quede claro, vamos a hacerlo como Dios quiere. Y ahora sí, nuevamente, versículo número 14, venía danzando delante de Jehová con fuerza y estaba vestido con un efod de lino. 2 cosas que hay que pensar. ¿Por qué danzaba? Esa danza significa lo mismo que nosotros ahora. Esa danza de David significa o autoriza los bailes que muchas veces hoy se hacen en iglesias cristianas regularmente, que se vuelve un frenesí, que se vuelve una locura. Esta danza con fuerza significa una forma desordenada de adorar a Dios. No, mis amigos, esto es algo bien importante. Para ellos en esa época y en ese lugar, en esa zona oriental, esta danza era una forma de mucha reverencia y de mucha alegría para adorar a Dios. Ojo con esas 2 palabras, mucha reverencia y mucha alegría. Cuando nosotros nos quedamos con una sola palabra, no tenemos la idea completa. Hay mucha gente que es muy reverente y no le sacas una sonrisa, no le sacas ni siquiera un amén, ni siquiera parece que disfrute estar en la presencia de Dios, porque esa es reverencia, todo el mundo callado, casi que ni se mueve. Pero hay gente que se queda con pura alegría y entonces hace expresiones que salen fuera de sí, fuera de lugar. Reverencia y alegría. Cuando las 2 van unidas, qué gozo hay delante de Dios y qué bonita forma de adorar a Jehová. Estas 2 expresiones tendrán que ser entendidas por cada uno, ¿verdad? El versículo número 14 dice que, el 13 también dice que iba vestido David con efod de lino. Lo que esto quiere decir es que David se quitó las vestiduras vestiduras de rey y se puso una vestimenta como todos los demás, principalmente más parecido como a los levitas. Lo que aquí David estaba diciendo es, aquí no soy el importante, lo importante es el arca y la presencia de Dios. Yo soy uno más. Y él venía cantando, él venía emocionado, contento, con júbilo, y la música venía todo. 14 y 15 nos dice la manera correcta. Está obedeciendo lo que Dios dice, está muy feliz, pero dentro de lo que es correcto, pero también está guardando mucha reverencia dentro de lo que es correcto.
Tenemos que aprender y tenemos que volver mucho a esta cita para entenderla, porque hay muchos extremos a los que Satanás nos lleva. Sin embargo, el versículo 16, bueno, terminemos. ¿Cómo terminó esta fiesta? Dice el 17, el 18, que llegaron a Jerusalén, pusieron el arca en un lugar, una tienda especial, hicieron sacrificios es como de reconciliación con Dios, y también ofrendas de paz que tienen que ver con comida para todo el pueblo. Fue una gran comida, pero una comida especial, no de una fiesta de locura, sino una de fiesta de gozo ante Dios. Versículo 19, todos comieron juntos, se fueron a su casa. Sin embargo, el capítulo termina diciendo que por la tristeza de David, su esposa Mical dijo: eres como cualquiera, te quitaste tus vestiduras y danzaste delante de Jehová como cualquier cosa. David no le hizo caso y dijo: lo hago para el Señor. Pero Mical quedó totalmente fuera de lugar. Ella ni sabía, ni respetaba a Dios, ni amaba a Dios, y por supuesto no lo aprobaba. Termina diciendo que ella nunca tuvo hijos y así murió. No por maldición de Dios, sino solamente queda claro que como que fue estéril su vida, como que aparte de no tener hijos, también no pudo tener una percepción nunca acerca de Dios. Querido Padre, ayúdanos a meditar en lo que más podamos aprender de esto. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén.